Piedad Córdoba era sobrina de un personaje que fue olvidado por la historia. Diego Luis Córdoba fue el primer chocuano que logró graduarse como abogado y lo hizo en 1932, una época en la que el Chocó era una intendencia, una tierra sin derecho a tener gobernantes propios que el gobierno nacional le había entregado como un botín a una empresa minera estadounidense. Córdoba podría haberse quedado en Bogotá y haber hecho una fortuna con su profesión, pero prefirió regresar al Chocó y allí fundó la Acción Democrática, un movimiento político para desafiar a la élite de blancos que, siendo el 6% de la población, manejaban la zona según los intereses de Bogotá y Washington. Teniendo en contra a los políticos, la prensa y los poderes económicos y sin más herramienta que su conocimiento, Córdoba conquistó a miles de personas y logró la doble hazaña de hacerse elegir como representante a la Cámara Independiente y de hacerlo por la jurisdicción de Antioquia. En el Congreso batió un récord que aún sostiene después de hacer un discurso de 9 horas en contra del tratado comercial entre Colombia y Estados Unidos, y se preocupó por temas nacionales como la situación de los trabajadores. Pero su lucha principal fue porque los negros de su tierra fueran ciudadanos de primera categoría y para lograrlo tenía que convertir al Chocó en un departamento. Sin embargo, la clase dirigente tenía otros planes. La primera vez que Córdoba hizo la propuesta se la negaron con el argumento de que el Chocó tenía muy pocos habitantes. La segunda con la excusa de que su economía era muy débil. Pero la tercera, cuando ya se aprestaban a decirle que para poder ser un departamento el Chocó tenía que tener a un miembro del Senado, recibieron una de las cachetadas políticas más grandes de su historia. En las elecciones de 1945, Diego Luis Córdoba se convirtió en el primer chocuano en llegar al Senado de la República, sumando miles de votos a la lista de Jorge Eliezer Gaitán, que había declarado una guerra contra los abusos de las compañías extranjeras y que era tratado por sus enemigos liberales y conservadores con el epíteto de El Negro Gaitán por su notoria ascendencia indígena y popular. En 1947, el presidente Mariano Ospina Pérez, cuyo padre Tulio Ospina Vázquez había publicado un libro entero argumentando que los negros y los indígenas tenían la culpa del atraso de Colombia, tuvo que firmar la Ley 13 de la autoría de Córdoba, creando al Chocó como un departamento con presupuesto, gobernador y congresistas propios. Después de su muerte, su nombre no volvió a mencionarse en Bogotá, sino a través de su sobrino Carlos, que llegó a la Cámara de Representantes, de su sobrina Piedad, que se destacó por décadas en el Senado, y de la sobrina de esta, Carolina Córdoba, que acaba de posesionarse como gobernadora del Chocó. Pero es en ese rincón de la patria donde quedó su verdadero legado, a través de ideas que resuenan en las historias que los abuelos les cuentan a los nietos y en las aulas de clase donde cuelga enmarcada una foto con su famosa frase: por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad.